paraguaya, IASPA, y gracias a estas organizaciones ya establecemos este contacto telefónico. Buen día, ingeniero Eduardo Casati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros acá estamos acompañados de un rico mate con hierba Colón y ansioso de escuchar los temas que querés enfocar o el tema que querés enfocar en la mañana. Una cantidad inmensa de gente que está atenta a esto que le apasiona escuchar por el contenido tan interesante que suele tener tus comentarios. Así que te escuchamos atentamente, don Eduardo Casati. Sí, buen día César, ¿cómo andamos? Y buen día a la radio audiencia. Te cuento, don Eduardo, de que está con nosotros Radio San Fernando de Bellavista, integrado a la Red Nacional Agropecuaria, como también Radio La Costa de Concepción. Acabamos de tener contacto con Radio Coquepotío y María Auxiliadora, y desde el 1 de febrero va a estar con nosotros Radio Nacional de San Pedro, como también Radio Carlos Antonio López de Pilar. Está creciendo Amanecer Agropecuario, ¿eh? Está creciendo mucho, por suerte, por lo visto el programa gusta. Correcto, Eduardo. ¿Qué tenemos en la carpeta para la fecha? Bueno, hoy tenemos cuál debería ser la política económica del país para lograr un proceso de transformación económica y social efectiva. Originalmente yo hoy quería hablar sobre el proceso de la reforma agraria en el Paraguay y la situación del pequeño agricultor y de la agricultura en general de Paraguay. Hice una revisión bibliográfica muy extensa y me di cuenta que el problema es tan complejo que es muy, pero muy difícil solucionar el problema de la pobreza con el enfoque de una agricultura minifundista. Cuando yo estaba en la facultad hace muchos años, teníamos un profesor muy bueno que nos dijo el ingeniero Cardoso, que nos dijo una cosa que para mí fue muy novedosa en ese momento. Él hablaba que en Estados Unidos el 1 o el 2% de la población se dedicaba a la agricultura, pero lo hacían con un nivel, y él era el país más rico del mundo, lo hacían con un nivel de tecnología y eficiencia, que siendo el país más industrializado del mundo, los principales productos de exportación eran de Estados Unidos, y ocupaban solo el 2% de la población. En todos los países subdesarrollados hay mucha población rural dedicada a la agricultura. Yo diría que más del 50% de la población es rural y se dedica a la agricultura. ¿Y cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que no están dadas las condiciones para generar una producción que permita sacarles de la pobreza. Y voy a hacer un análisis muy breve de eso. Paraguay tuvo uno de los programas de reforma agraria más grandes de América Latina. El 30% de la superficie nacional se entregó en tierra a los campesinos en la época de Stroessner. Y sin embargo la reforma agraria fue un fracaso. ¿Por qué la reforma agraria fue un fracaso? Porque dar tierra no es reforma agraria. La tierra es un elemento que sirve como base para la producción, pero tiene que haber una serie de cosas complementarias. Tiene que haber infraestructura de caminos para meter y sacar los insumos y productos. Tiene que haber complejos industriales que procesen la materia prima y le den valor agregado y aseguren la colocación del producto. Tiene que haber transferencia tecnológica para enseñar a los agricultores mejores técnicas de manejo. Tiene que haber un programa de educación que haga que el agricultor paraguayo esté plenamente capacitado, porque si el agricultor paraguayo es una persona con poca formación intelectual, es muy difícil que pueda hacer una agricultura de alta eficiencia. Y los costos de los 1.300 asentamientos que tiene Paraguay para la reforma agraria
y de esto estamos hablando de hace 40 años, solo 300 tienen título de propiedad. Entonces hay una falla muy grande en nuestro sistema de reforma agraria. Primero, nunca logró que se haga un registro computarizado de los beneficiarios de la reforma agraria. Yo, Eduardo Casati, recibí tierra, pero no figuro en ningún listado público que yo recibí tierra. Entonces, si yo soy un líder campesino deshonesto, yo consigo tierra, vendo tierra, me voy y presiono para que me den más tierra. Ese es un modo operandi muy famoso en Paraguay y en otros lados. Y no es justo que yo, que soy un sinvergüenza, reciba tierra 4 o 5 veces porque soy un dirigente. Y para más, Casati, lo más lamentable que muchas veces recurren a cosas ilícitas, como por ejemplo la invasión de propiedades privadas, que intranquiliza totalmente la inversión en nuestro país. Claro, crea un clima de inseguridad. La propiedad privada tiene que ser respetada. Después, otros temas que quiero tocar muy rápido, porque voy a cambiar totalmente el enfoque, es de que cuando se inició la reforma agraria en el Paraguay, se le daba 30 hectáreas a cada productor. La tierra era barata y había abundante tierra. Hoy día la tierra es cara y el Estado no tiene más casi tierra para repartir. Por otro lado, con una tierra muy cara para repartir, que tiene que ser comprada por el Estado a los particulares para hacer su proceso de reforma agraria, eso implica una erogación de capital muy, pero muy grande. Si la tierra es muy cara y yo le doy tierra, le doy solo un elemento de producción, y dije que la reforma agraria fracasó, porque la reforma agraria es un conjunto de cosas. Es tierra, es infraestructura, es industria, es educación, es salud, puestos de salud, es educación y es capacitación, transferencia tecnológica e investigación. Es todo eso. Si uno de esos elementos falla, la reforma agraria falla. Y acá falló. Porque si en 40 años nosotros repartimos el 30% de la superficie nacional para los pequeños productores, que son 2.300.000 hectáreas, que manejan los pequeños productores, solo hemos logrado titular 300 asentamientos campesinos de los 1.300 que hay. Quiere decir que la estructura institucional está seriamente dañada. No nos manejamos con un sistema honesto y confiable. Dicho de otra manera, hay una corrupción espantosa en el proceso de reforma agraria. Y hay una ineficiencia espantosa. Y hay juicios llevado adelante por la Fiscalía de la Nación acusando a los presidentes del Instituto de Reforma Agraria por mala gestión administrativa. Se convirtió en un negocio la compra y venta de tierra. Y hay mucha corrupción ahí. El otro tema que planteo, y de ahí vamos a dar origen a la charla, es que si la tierra es cara, y el Estado tiene que comprar para darle, es diferente si el Estado tiene para darle, pero ahora ya no tiene que comprar para darle. Es mucho más fácil invertir ese mismo dinero en un proceso de desarrollo financiero industrial que convertir a un agricultor sin la capacidad técnica en un agricultor eficiente. Lamentablemente y con mucho dolor digo, y espero que no suene mal, que ese pequeño agricultor en esas condiciones no va a salir nunca de la pobreza. La agricultura es una actividad científica, empresarial, tecnológica. Hay un solo país en el mundo, Nueva Zelanda, que es el único país agrícola que tiene un nivel de país desarrollado. Nueva Zelanda tiene 270.000 kilómetros cuadrados, tiene 5 millones de habitantes y tiene un ingreso per cápita de $45,000 al año. ¿Cómo hacen ellos para tener esa agricultura empresarial?
Y no hay agricultores minifundistas. Todos son medianos o grandes productores. Todos tienen la infraestructura necesaria. Todos tienen la cadena de industrialización ligada a su producción. Todos manejan, y el gobierno, los canales de comercialización para colocar la producción. Todos tienen un nivel de educación alta. Todos tienen centros de investigación donde se mejoran genéticamente las variedades y se consiguen altos rendimientos y alta eficiencia. Tienen programas de capacitación del personal que trabaja en el campo de altísimo nivel. Nadie puede trabajar en el campo sin tener una especialidad. No es que yo me voy a poner a ordeñar vacas sin tener capacitación previa, porque eso es una cosa muy sencilla. No, señor, para que yo pueda ordeñar vacas, a mí me tienen que hacer estudiar un curso y tengo que aprobar de ordeñador de vacas, de manera que yo sepa perfectamente lo que estoy haciendo. Por eso hay un solo país en el mundo, Nueva Zelanda, que siendo un país agrícola, tiene el nivel de ingresos de los países desarrollados. Quiero tocar otro tema y vamos a pasar a la parte agrícola a donde quiero ir. Cuando se hace reforma agraria o cuando se entrega tierra, se le entrega a un señor, pero ese señor tiene, vamos a suponer, 5 hijos, y reparte sus 30 hectáreas entre sus 5 hijos, le queda 6 hectáreas cada uno. Y cuando esos hijos tienen hijos, eso tiene que repartirse otra vez. Entonces finalmente se fracciona en una superficie tan pequeña que no hay forma de que esa agricultura sea rentable. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Hay que darle más tierra. Pero ¿cómo le damos más tierra si no hay más tierra? Y si el Estado tiene que comprar tierra que es muy cara. Y comprando tierra todavía no hace nada, porque tiene que hacer todo lo demás que ya cité. En Europa hay una ley que a mí, cuando me enteré, me pareció muy ridícula y muy injusta, pero tiene un fundamento muy lógico. En la Europa medieval se dictó una ley que los hijos primogénitos eran los que heredaban. ¿Y qué heredaban? La tierra de los padres. Y los otros hermanos, y tenían que dedicarse a otra actividad. ¿Por qué? Porque si no pasaría lo que estoy hablando. Si se dividiera la tierra entre todos los hijos, y los hijos volvieran a dividir su tierra entre todos sus hijos, en 2 o 3 generaciones dejaría de ser una fracción económicamente rentable. Se fraccionaría tanto la tierra que no hay capacidad de hacer de la tierra un negocio. El segundo tema que quiero tocar, y es fundamental, es que es demasiado costoso darle como medio de subsistencia a la gente una actividad agrícola. Cuesta demasiado dinero. Es mucho más fácil hacer inversiones industriales que puedan absorber esa mano de obra. Amplíame después del corte de esto, por favor, don Eduardo. Sí. Correcto. Marcos Vallejo contigo. Me dejaste esa noche a la orilla del río, con pasión infinita que encendiste en mi pecho una hoguera de amor. Ay, qué tierno esos besos, esos labios tan dulces. Esta llamada será derivada. Que besaban ardientes, reclamando aunque sea un poquito de amor. Ay, qué linda tu mirada serena, ay, qué linda tus caricias tan suaves, ay, qué lindos tus susurros constantes de tu boca preciosa, que me dio aquella noche a la orilla del río, ilusión del amor. Esta llamada. Ay, qué linda tu mirada serena, ay, qué lindas tus caricias tan suaves,
Ay, qué lindos sus susurros constantes de tu boca preciosa. Esta llamada será de... Que me dio aquella noche a la orilla del río, ilusión del amor. Esta llamada será... Puta carajo, ¿de dónde lo que sale esto? Ay, qué lindo sería. Y una noche estrellada. Marco, sí, ya está de vuelta con nosotros el ingeniero Eduardo Casati. Qué tema sumamente interesante y desgraciadamente esta situación de lo que nos está hablando don Eduardo Casati, se ha hecho tan mal la distribución de las tierras en nuestro país que justamente a altos dirigentes del campesinado se le entrega miles y miles de hectáreas y sin embargo no lo utilizan, sino llegan incluso al arrendamiento. Y alguna vez se tiene que llegar al control en su debida forma de esta situación de la entrega de la tierra. Pero él es el experto y el que conoce este tema, así que le damos de vuelta paso al ingeniero Eduardo Casati. Vamos a la presentación, don Marcos Vallejo. Mediante el financiamiento de Itaipú Nacional, el y administrado por UNOPS, se implementa el proyecto de desarrollo integral de la agricultura familiar paraguaya, FIASPA, y gracias a estas organizaciones ya establecemos este contacto telefónico. Adelante, don Eduardo Casati, te escuchamos atentamente, muy interesante lo del tema que estás tocando, ¿eh? Adelante, Eduardo. Sí, perfecto. Entonces, ¿qué necesitamos como política para ayudar al pequeño agricultor de la reforma agraria a salir adelante? Que estoy diciendo que es muy difícil. Necesitamos un proceso de agroindustrialización muy fuerte. Y voy a citar algunos ejemplos. Frutica, todo el mundo conoce, una planta de altísima eficiencia. ¿Y a qué se dedica? A procesar frutas de todo tipo y a exportar los productos que ella produce. Ubicada en Carlos Antonio López Itapúa y con influencia en toda la República, porque hasta de Concepción está llevando la fruta, ¿eh? Claro, es una maravilla, es una empresa insigne. Y hay que destacar, yo no la conozco personalmente, pero la señora que dirige todo el mundo conoce su historia, el papá que era el que sabía manejar la actividad, falleció en un accidente y ella, siendo muy jovencita, tuvo que hacerse cargo a los 19 años, creo, de la empresa, y lo pudo hacer con mucho. Esa es la hija, la señora de Cres, justamente una mujer heroica también, incluso con la mirada hasta de tanto interés de los buitres, ella se vendió para poder sacar adelante de vuelta a su empresa, ¿eh? Sí, una maravilla, un ejemplo de persona y de éxito, de perseverancia y de éxito. Bueno, nosotros deberíamos estimular proyectos como ese. Si nosotros pudiéramos tener 10 o 20 fruticas distribuidas a lo largo de todo el territorio paraguayo, con un programa del gobierno que dé variedades de semillas mejoradas de distintos tipos de frutas, y esas frutas puedan ser procesadas industrialmente, el pequeño agricultor tendría un ingreso asegurado, tendría una transferencia tecnológica y tendría asegurado la venta de su producto. O un programa como el de la mandioca, que hicieron los menonitas. Hay 5 plantas de mandioca que vieron cuál es el producto que más conoce el productor paraguayo, y la mandioca. Bueno, entonces hicieron un programa de desarrollo industrial de almidón de mandioca. La agricultura en sí, si no está ligada a un proceso agroindustrial,
no va a tener nunca éxito en el pequeño agricultor. Tiene que estar ligada, tiene que estar guiada, tiene que estar financiada y tiene que tener asesoramiento técnico para tener alta productividad. Hay un ejemplo muy interesante para Paraguay ahora, que es el emprendimiento de los APAC con esta firma finlandesa, que van a instalar en Concepción una planta procesadora de celulosa, y es la inversión privada más grande en Paraguay, que le puede dar un vuelco a la región y a todo el país. Hay que felicitarles por la visión que tuvieron, una inversión de $3.000 millones. Bueno, esas son las cosas que nosotros necesitamos, pero siempre ligada a una agroindustria. Si esas dos condiciones no se dan, no se va a dar nunca el desarrollo de ese pequeño productor. Y vuelvo a repetir el concepto original. Es más fácil crear un proceso de desarrollo industrial que sacarle a la gente de la pobreza haciendo inversiones en ello en tierra, porque la tierra sola no sirve para nada. Bueno, después de hacer toda esta explicación, llegué a la reflexión de que el desarrollo económico de Paraguay más viable es el desarrollo industrial. Y si nosotros queremos entender algo, tenemos que ver qué pasó en el mundo, las experiencias que hay en el mundo, y voy a citar 4 ejemplos. La China es un país comunista, y en los años 70, cuando yo estaba haciendo mi maestría en la Argentina en economía, se discutía sobre si debían recurrir a los tractores o no, porque los tractores, que era el desarrollo tecnológico, eliminaban mano de obra. Hoy día eso parece absurdo y ridículo que se discuta, pero en esa época se discutía. La gente de izquierda radical decía que tenía que ser solo mano de obra para que la gente tenga trabajo. Pero ese trabajo sin productividad no produce nada. ¿Y cuál es la capacidad de cultivar que tiene un agricultor con un buey comparado con un tractor? Es 100 a 1. Entonces, esas son cosas que no se discuten ya. Bueno, la China era uno de los países más pobres del mundo. ¿Y qué hizo? A principios de los años 70, calladita, sin que se sepa nada, abrió la zona limítrofe de China, la China continental marítima, permitió la inversión extranjera. Como tenía una mano de obra muy barata y un gobierno dictatorial, construyeron fábricas e invitaron a las industrias extranjeras a hacer inversiones en China, porque la producción en China, por el costo de la mano de obra y por las facilidades que daba el gobierno, hacía que los productos que ahí produjeran los países desarrollados fueran mucho más baratos y pudieran ser competitivos. Así, paso a paso y poco a poco, en 40 o 50 años, la China, de ser uno de los países más pobres del mundo, hoy día es la segunda economía del mundo y tiene una base de desarrollo tecnológica e industrial excepcional. Entonces, ¿qué se necesita para desarrollarse y por qué yo hablo que el Paraguay necesita introducir el concepto de la industrialización? Para industrializar un país necesitamos capital, que no tenemos. Necesitamos tecnología, que no tenemos. Y necesitamos seguridad de la colocación del producto que producimos. Si viene una empresa transnacional e instala una industria, ese producto tiene el capital, tiene la tecnología, tiene los canales de comercialización y tiene la venta asegurada. Eso es lo que Paraguay hace unos años está intentando hacer y hoy día tiene una importancia muy grande, que es la famosa maquila. El 10% de las exportaciones paraguayas hoy día son maquilas. Aprovechando las ventajas comparativas que tiene Paraguay, que son bajos impuestos, energía básicamente ilimitada por el momento, mano de obra barata y mayor eficiencia productiva. Nuestra productividad está considerada industrial, está considerada
un 25% mayor que la argentina y la brasilera, no dicho por nosotros, dicho por ellos, porque no tenemos los problemas y las mafias sindicales que ellos tienen. Nosotros tenemos una productividad más alta. Entonces nosotros necesitamos implementar un programa fuerte de fomento de inversiones en Paraguay, que es lo que hizo China. ¿Qué más hizo China? Creó la industria, permitió las condiciones para que inviertan, pero capacitó a su gente en ingeniería y en las técnicas industriales, y siguieron el proceso productivo y aprendieron el proceso productivo. ¿Qué otra cosa hizo China? Como había una diferencia tecnológica muy grande y el país empezó a crecer en forma sostenida por demasiado tiempo, destinó una enorme cantidad de recursos a la capacitación por excelencia de sus recursos humanos. Hoy día hay 350.000 estudiantes chinos en las mejores universidades de Estados Unidos. ¿Qué están haciendo? Están aprendiendo toda la tecnología disponible en el mejor país del mundo sobre todas las áreas que para ellos son prioritarias. ¿Y cuáles son las áreas que para ellos son prioritarias? Las áreas tecnológicas, computación, industrial, industrias. Y al tener las industrias instaladas en su país, ellos están viendo cómo se hacen y aprendieron cómo se hacen. Y están haciendo ya también. Bueno, un ejemplo de éxito de industrialización es China. Otro ejemplo de éxito e industrialización, voy a tomar dos ejemplos que son distintos pero parecidos, es el de Japón. Cuando yo estaba en cuarto grado, en el año 56 o 57, se produce la primera migración japonesa a Paraguay. ¿Y qué vinieron a hacer los japoneses? Y los japoneses vinieron a dedicarse al campo. Y todos esos japoneses que vinieron a dedicarse al campo venían de una cultura distinta. La cultura del trabajo del campesino japonés era de cooperativas. Tenían centros de capacitación, comercializaban su producción en forma conjunta, tenían un volumen de producción que justificaba mejores precios y podían comprar insumos a un costo más barato, y revolucionaron la agricultura del Paraguay. La zona de Itapúa, que está llena de japoneses, es un emporio de desarrollo agrícola. Y ahí un japonés muchas veces no tiene más que 50 hectáreas y sin embargo tiene un ingreso per cápita extraordinario. ¿Por qué? Porque hay mucha educación, hay mucha tecnología, hay mucha capacidad financiera, hay transferencia tecnológica, hay infraestructura, hay crédito. Ellos no tienen restricción en su actividad productiva y ellos mismos colocan su producción. Entonces consiguen mejores precios. Bueno, ese es el ejemplo de Japón. ¿Por qué salió esa gente de Japón? Estoy hablando de que en el año 56 vinieron. 10 años después, en el 45, terminó la Segunda Guerra Mundial. Japón estaba totalmente destruido. Le habían barrido militarmente, habían destruido toda su industria. Y Japón, de ser una incipiente país industrial, se convierte en un país en la ruina total. Bueno, con un cambio de pensamiento y un enfoque de industrialización y una ayuda financiera americana, Japón empieza un proceso de industrialización masivo y mucha de esa gente salió y migró a otros países, entre ellos Paraguay. En el estado de San Paulo hay 1,5 millones de inmigrantes japoneses que vinieron hace muchísimo tiempo y desarrollaron toda la horticultura de Brasil igual que desarrollaron acá. Bueno, Japón se convierte nuevamente en un producto industrial. ¿Y qué hace para convertirse en un país industrial? Hace una fuerte capacitación de sus recursos humanos, hacen una exigencia muy fuerte de la parte de tecnología. La riqueza de un país no está dada por sus recursos naturales, sino por el nivel tecnológico de su gente. ¿Qué capacidad tecnológica manejan?
y se convierte en la segunda economía mundial. Hoy día es la tercera economía mundial. Bueno, 5 o 6 años más tarde se produce la migración, o 10 años más tarde se produce la migración coreana a Paraguay. ¿Por qué viene la gente de Corea a Paraguay? Porque estaba la Guerra Fría. Corea estaba y sigue estando dividida entre el norte, que es comunista, y el sur, que es capitalista. Y mucha gente en Corea tenía miedo de quedar atrapado en el comunismo y buscó refugio entre muchos países, entre ellos Paraguay. Y acá se les recibió. Y yo recuerdo que había una sensación de rechazo con esa gente, porque culturalmente eran diferentes. Pero nadie miraba las virtudes de esa gente. Esa gente es gente sacrificada, todos armaron una despensa, un mercadito, vivían ahí, trabajaban las 24 horas del día y todos progresaron. ¿Y qué hicieron al progresar? Hicieron énfasis en la capacitación de sus hijos. Para ellos nada es más prioritario que invertir en educación. Y yo voy a citar un ejemplo de una familia que yo conozco, que está ligada a mi familia, que es una familia campesina, que el papá es un agricultor pequeño, campesino, la mamá tiene una pequeña despensita, y sus chicas vinieron a trabajar, sus hijos, 2 de sus hijas vinieron a trabajar a Asunción, y cuando trabajaron tuvieron la oportunidad de estudiar, ir a la universidad, y al ir a la universidad las 2 se recibieron en distintas especialidades y ayudaron a sus 2 hermanos a financiarles la carrera. Entonces, esa familia que tiene 4 hijos, de un señor campesino, pequeño agricultor, y de una señora que supo ayudarle a su marido con una pequeña despensita, tiene 4 hijos universitarios. Hay en Paraguay una traslocación social muy grande. El futuro de esas chicas es muy diferente al futuro de su papá, de sus padres, porque tienen un nivel de educación distinta, porque la vida y el sacrificio de ellas mismas les dio la oportunidad de tener una profesión con el cual pueden abrirse camino más fácil en la vida, porque tienen una educación diferente, porque razonan en forma diferente y porque saben que a través del esfuerzo pueden lograr el progreso. Bueno, otro ejemplo que quiero citar es Alemania. En el año 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y Alemania termina totalmente destrozada. Fueron tan grandes los bombarderos que le hicieron, que le destruyeron absolutamente toda la industria. Yo leí sobre la historia de Alemania y es muy difícil imaginarse cómo pudieron hacer para sobrevivir después de la guerra. Aparte que creo que tenían 40 millones de personas antes de la guerra, 9 millones de alemanes se murieron en la Segunda Guerra Mundial. Perdió el 25 o el 30% de su población en la guerra. Y le destruyeron totalmente el país. Pero vamos a ver una cosa que es interesante. En el 45 terminó la guerra. Se produce el Plan Marshall, que es un plan de ayuda financiera masiva de Estados Unidos para ayudarle a Europa a recuperarse. Y en los años 60, 15 años después, Alemania es la primera potencia económica de Europa. Como un país sumido en la bancarrota más total posible puede en 15 años pasar de una situación de desesperante pobreza a ser el país más rico de Europa. ¿Qué piensan ustedes que es lo que le lleva a ese país a ser diferente? La capacitación de sus recursos humanos. No hay nada que hacer. Y esa capacitación tiene 2 facetas. Tiene el aspecto de la responsabilidad social. El alemán es responsable porque hay que hacer bien las cosas. El alemán es puntual. Yo tengo una hija que vive en Alemania y cuando me dice tenés que ir a tal lado y el tren viene a las
12:04. Y yo digo, ¿para qué me dice a las 12:04? Porque si yo me voy a las 12:05, el tren ya pasó. Y el tren pasa a las 12:04. Bueno, ese es el reflejo de una manera de pensar. La puntualidad, la responsabilidad, la honestidad, la capacitación, la excelencia en capacitación hacen que un país que estaba destruido totalmente en 15 años pueda ser la primera potencia económica de Europa y en ese momento la tercera potencia económica del mundo. Y sirvió de ejemplo para muchos países esto, don Eduardo Casati, porque hay que tener en cuenta que el valor de los alemanes es muy reconocido y son gente muy respetada. Bueno, Eduardo, estás teniendo aproximadamente ya 6 minutos para redondear, ¿eh? Bueno, terminamos entonces. ¿Qué tiene Paraguay después de las limitaciones que yo dije que tiene para lograr el desarrollo o anular su desnivel social, su nivel de pobreza, que es del 26 al 30%, que es generalmente de su población campesina, de sus pequeños agricultores, y cuento con mucha franqueza y con mucho dolor que es muy difícil sacarle de su pobreza tratando de estimular únicamente o tratando de continuar con un proceso de resolver el tema de la pobreza campesina dándole tierra. Eso no se resuelve así, se resuelve haciendo todo lo demás que dije. Pero ¿cuál es la ventaja comparativa más grande que tiene Paraguay? La industrialización. Y ahora vamos al ejemplo. ¿Por qué si China, que era uno de los países más pobres del mundo, pudo en 40 años pasar a ser la segunda economía mundial? ¿Por qué si Corea del Sur, que en los años 60 su ingreso per cápita era más pobre que Paraguay, pudo en el año 2000 o 2010 o 2020 ser la 11 economía del mundo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Japón para salir de ese estado de quiebra total y convertirse en la segunda y hoy día en la tercera economía del mundo? Hizo un programa de capacitación por excelencia de sus recursos humanos. Hay que poner mucho énfasis en la capacitación del recurso humano. Las diferencias de los países son tecnológicas. Si yo estoy bien preparado, yo puedo producir más y mejor que si yo no tengo educación. Y la responsabilidad social, la disciplina, el orden, ahí no hay el vivo. Nadie se hace el vivo en Alemania y nadie se hace el vivo en Japón. Acá todos somos vivos. Entonces todos infringimos las leyes y todos tratamos de ser haraganes. No se produce un desarrollo así. Entonces, si Paraguay tiene, como tiene, una enorme cantidad de energía a un costo muy barato, si Paraguay tiene una legislación que permite la inversión extranjera con enormes ventajas, exoneraciones fiscales, repatriación de capital y utilidades, muy bajos impuestos. Si Paraguay tiene un proceso que permite que si las materias primas se transformen y se le dé valor agregado, prácticamente no pagan impuestos, eso llama maquila, pagan el 1%. Y tiene mucha energía muy barata. ¿Qué es lo que estamos esperando para que todo nuestro sistema diplomático y todo nuestro nivel gubernamental haga una batalla muy grande para lograr la erradicación de enormes cantidades de capital en el país, para lograr un proceso industrial que permita sacarnos de la situación de pobreza que estamos hoy día y que haya más igualdad social, para que todo el mundo tenga acceso a la educación y esté capacitado para tener un mejor nivel de vida? Y voy a concluir con esto. ¿Cuál es el obstáculo que tenemos si tenemos todas esas ventajas que yo dije y esas ventajas existen? No tenemos seguridad jurídica, señores. Acabamos de ver en esta semana el bochornoso espectáculo del sistema judicial, que 2 senadores de la República ocupando cargos importantes fueron acusados por la Fiscalía de grandes desfalcos y malversaciones administrativas y usura. ¿Y cuál fue la condena?
2 años en su casa, ni siquiera en la cárcel. Y la inhibición de 6 o 7 años de ejercer funciones públicas. Señores, así no podemos seguir. Si este Es país no justamente toma- lo que funda el país, compañero. Claro. Eso tiene que ser sancionado, tiene que ser ejemplarizante. Yo ni siquiera le conozco a ellos. No tengo ninguna relación, no sé ni quiénes son. Lo que sé como paraguayo, y todos los paraguayos, o muchos de los paraguayos pensamos así, que la corrupción no se va a acabar mientras haya impunidad. Esa es la oportunidad. Se de meter piensa, 30 años en la se cárcel. piensa, don Eduardo, pero no hay una manifestación firme de protestas reales ante esta situación. Nos falta más fuerza, nos falta más unión y nos falta más despreciar estas cosas, don Eduardo Casati. Estamos en el final del programa, Eduardo. Y bueno, y si eso es lo que nos falta y eso es lo que tenemos que hacer, pues hagamos lo que tenemos que hacer. Claro, y sepamos dónde depositar el voto, antes que nada. Sí. Y el último tema, hay mucha gente capaz que no se mete en política Sí, porque tiene miedo de ensuciarse en la política o de que lo ensucien en la política. Bueno, pero estaba leyendo y pensando, ante una situación como esa, ¿qué hacer para revertir esta situación? Y lo que vos dijiste, César, únicamente la presión social, la indignación ciudadana. la presión social en su debida forma, don Eduardo, no precisamente con intereses creados y de la mano de la politiquería. Gracias, Eduardo, por tu participación. Bueno, Creo que es así, Eduardo, así mismo es. Espero que podamos conseguir como sociedad avanzar en ese sentido de tratar de moralizar y penalizar a la gente que inmoralmente ocupa cargos y se enriquece generando pobreza y desabastecimiento para nuestra gente. Eduardo, hasta la próxima semana, si Dios permite. Gracias. Final del programa Amanecer Agropecuario, Marco Vallejo, muchísimas gracias por tu aporte. Igualmente despedimos a la gente de Radio San Fernando de Bellavista, como también Radio La Costa de Concepción y, lógicamente, la gran audiencia de Radio La Unión, una cobertura a nivel nacional muy interesante. Marco Vallejo, muchas gracias. Ya el departamento de prensa con ustedes enseguida con informaciones de primera mano. Hasta mañana, si Dios permite. Muchas gracias.